Espero que estén todos muy bien. Hola, profe, ¿qué ¿Ustedes? tal? Bien, bien. ¿Me escuchan? Sin problemas por lo visto, ¿verdad? Sí, profe, súper bien. Genial. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso del tema del complemento a dos, como habíamos hablado la vez pasada, ¿sí? Eh, es para recordar, porque es útil, digamos, esto a la hora de... perdón, me olvidé de poner a grabar. Voy a grabar, ¿sí? Un momentito. Es muy importante el complemento a dos, porque el procesador, este y todos, utilizan complemento a dos para representar números con signo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en este repaso rapidito es, en primer lugar, la definición matemática. Vamos a hablar eh, cuál es el rango de valores de los números con signo. Vamos a ver la operación de cambio de signo. Y vamos a hablar de la magnitud, o sea, cómo se calcula o se determina el valor en decimal de un número en binario. Y por último, vamos a hablar de las operaciones de suma y resta con estos números. Esa es la idea de la clase de hoy. Y vamos a empezar con la definición matemática, ¿no? Como ustedes ya saben, el complemento a dos es una representación de números enteros con signo. ¿De acuerdo? Son enteros con signo. Se le denomina también, pero una cosita más, nomás, en realidad también se podrían representar números fraccionales con signo en complemento a dos, pero por lo menos en este momento no vamos a hablar de eso. Los que nos interesan por ahora son los enteros. Entonces, es un sistema de representación de números enteros con signo. En general, matemáticamente, se denomina complemento a la base. O sea, en otras palabras, puede haber también complemento a la base cuando la base es 10. ¿De acuerdo? Por supuesto que no estamos acostumbrados a eso, no usamos eso nosotros, ¿verdad? Pero existe un complemento a 10. Lo que a nosotros nos interesa en este momento tiene que ver con los números binarios. Entonces, vamos a hablar del complemento a 2, que es nuestro tema. ¿Por qué se usa el complemento a 2 y no otra cosa que sea más, podríamos decir, natural a nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo signo magnitud, ¿verdad? Nosotros usamos signo magnitud normalmente en base 10. En binario también se podría usar signo magnitud, pero en general eh, no se utiliza signo magnitud en las computadoras modernas y la razón principal viene en realidad de una cuestión histórica, digamos, ¿verdad? De cuando el hardware era realmente muy difícil de construir o había poco espacio en los chips, ¿verdad? Entonces, se utiliza porque el hardware de la suma es también igual, o sea, se puede utilizar para hacer resta. Por eso se utiliza básicamente, ¿verdad? Otra ventaja que tiene el complemento a la base o el complemento a dos es que existe una representación, una única representación del cero, que no pasa, por ejemplo, en el caso de signo magnitud, ¿no? Eh, entonces, esas son las dos razones principales, digamos. La primera yo creo que es la clave, ¿no?, de todo esto. Matemáticamente así se define el complemento a dos. El complemento a dos, C2, le llamamos aquí a la operación de al complemento a 2, a esta forma de representación. El complemento a 2 de un número x es igual a 2 a la n menos el valor absoluto de x. Eh, donde aquí una cosa muy importante, n, este valor que está aquí, es la cantidad de bits de la representación. Y x es el valor cuyo complemento queremos obtener, tiene que ser positivo, porque se supone que la idea es que obtengamos el valor negativo, digamos, de ese número, ¿verdad?
usando el complemento. Entonces, x tiene que ser un número positivo. Por eso se pone el valor absoluto. Aquí quería comentar un poquito más el tema de 2 a la n. Miren, es muy importante esta, porque para poder representar correctamente un número en complemento a 2, tenemos que saber la cantidad de bits que tiene la representación. No se puede hacer el complemento a 2 si no sabemos la cantidad de bits. Bueno, pues, lógicamente, si no sabemos n, entonces no podemos aplicar esta expresión. Está claro, pero ¿eso qué significa? Y significa que sí o sí necesitamos establecer una cantidad de bits. Eso es algo natural en el hardware, porque yo no puedo construir un sumador sin decir cuántos bits tiene, ¿verdad? Porque tengo que poner un full adder para cada bit, ¿verdad? Entonces, no hay forma, digamos. Por eso es que este esquema es muy natural, podríamos decir, para las implementaciones hardware. Entonces, la primera cosa importante, tenemos que establecer la cantidad de bits que tiene los valores con los que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de la RM, la mayoría de los números que maneja son de 32 bits. De hecho, todos los registros son de 32 bits. La ALU es capaz de operar dos valores de 32 bits. Entonces, en el caso de la RM, N es 32, obviamente. ¿De acuerdo? Fíjense una cosa interesante, ¿verdad? Y aquí tiene también una consecuencia práctica, digamos. En decimal, o sea, en la matemática que nosotros manejamos, x más menos x es 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero si ustedes se fijan en esta expresión, bueno, si yo paso este valor aquí y al valor de la representación negativa de x le sumo el valor positivo de x, el resultado no es 0, sino es 2 a la n. Bueno, vuelvo a repetir, eso es debido a esta expresión, que es la definición, digamos, del complemento a 2. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que en realidad sumar un número más su representación negativa, la de signo cambiado, no da 0. Es una cosa interesante, digamos, ¿eh? Pero para entender un poquito mejor esto, fíjense, vamos a hablar un poquito del valor 2 a la n. ¿Cómo es, cuál es la forma que tiene el número? Un número que sea de esta, en binario, ¿verdad? 2 a la n. Es un número muy particular en binario, 2 a la n. Profe, ¿no tiene un solo uno? Un solo 1. ¿En qué posición? N. No. La posición N no va a estar, profe. En la posición n, que no es la más significativa, es la siguiente a la más significativa. Vamos a ver, ejemplo, ¿verdad? Supongamos que tenemos 4 dígitos, ¿no? Este valor tiene el peso 2 a la 0, ¿verdad? Tiene peso 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. ¿De acuerdo? Quiere decir que 2 a la 4 está acá al lado, ¿verdad? Entonces, si yo digo, este n, para este valor, n es igual a 4, ¿verdad? Y 2 a la 4, en realidad es 1, 0, 0, 0, 0. O sea, 2 a la 4 no se puede representar en 4 bits, se necesita un bit más. ¿De acuerdo? Entonces, de por aquí viene, y no vamos a hablar del tema matemático, le estoy hablando más bien una cosa intuitiva, digamos, ¿verdad? Porque creo que no vale la pena meternos con la matemática. Aquí, fíjense aquí, este 1 de aquí, ¿por qué si sumo un número y su negativo me sale 2 a la n? ¿De acuerdo? En vez de 0, que es lo que debería ser. Y la diferencia está en este 1 que de hecho sobra luego.
¿verdad? Porque no cabe, ¿verdad? Entonces, en general, por eso, cuando trabajamos con números en complemento a 2, normalmente desechamos, decimos, el acarreo. Bueno, vamos a mirar eso en los ejemplos más abajo cuando hagamos las sumas. Pero de por ahí viene esto. 2 a la n, extrañamente, parece ser contra natura, digamos, ¿verdad? Pero extrañamente 2 a la n no se puede representar con n bits. Se necesita un bit más. ¿De acuerdo? Entonces, y como digo, si eliminamos a este bit de aquí, el resultado es 0, ¿verdad? De por ahí viene ese tema de la eliminación del acarreo en el caso de las operaciones con SIM. Vamos a verlo eso con unos ejemplos un poquito más adelante cuando hablemos de la suma. Pero bueno, esta es la definición de complemento a 2, ¿verdad? Y si queremos obtener el valor del complemento, tenemos que hacer una resta. Cuidado, a ver si me puedo explicar correctamente. Eh, yo siempre puedo hacer una resta en binario. Yo no necesito complemento a 2 para hacer una resta en binario. Puedo hacer directamente, como sabemos que se hace la resta. Un paréntesis aquí. Todos los números que nosotros utilizamos tienen una característica común, son lo que se llaman posicionales. Cada posición tiene un peso asociado, que es una potencia de la base, ¿verdad? Decíamos aquí, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Esta posición es, tiene el peso 2 a la 0, esta posición 2 a la 1, ¿verdad? La base es 2 y este es el peso asociado a ese dígito. ¿De acuerdo? Entonces, en general, yo siempre puedo hacer una resta. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en decimal. Ejemplo en decimal. ¿Cuál es el resultado de hacer 9 menos 10? Esto nosotros lo sabemos de memoria, ¿verdad? Creo que no hace falta, digamos, ni siquiera una calculadora para saber cuál es el resultado de esto. -1. Exactamente, pero como digo, eso nos viene muy natural porque, bueno, es un número pequeño y estamos muy acostumbrados. Pero ¿cuál es la operativa para hacer una resta como esta? Porque en realidad a 9 yo no le puedo restar 10, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos, la operativa de la resta? Pasar el decimal sería, o sea, no sé si es así la No, esto palabra. es decimal. ¿Por qué decir pasar a decimal? O sea, ¿Cuál es la el dígito a la operativa? izquierda pasas a la derecha. O sea, no sé cómo explicar. Lo que pregunto, Pablo, perdón, es la operativa de la resta. Voy a cambiar los números, porque justo estos a lo mejor no son un ejemplo muy feliz. Voy a cambiar el número y voy a poner otro, digamos. Por ejemplo, 10 menos 14. ¿Cuál es la operativa de la resta? ¿Cómo se hace la resta? En decimal estamos hablando, ¿no? Tenemos que Entonces, recordar cosas de hace mucho tiempo. primeramente, si es que se evalúa si es que se puede restar de ese número y si no, se dice que se presta del que está adelante para completar. Así mismo. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? 0 menos 4 no se puede restar, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Presto, dijimos. Entonces, ¿cómo queda la resta? 10 menos 4. 10 menos 4, ¿verdad?
Y entonces el resultado sería 6, ¿verdad? ¿Mm? ¿Y cómo queda este 1? Es 1 menos 1, 0 te queda. 0, sí. 0, ¿verdad? Porque se prestó el 1, digamos, de aquí, ¿verdad? Entonces, no, me queda en realidad 0, ¿verdad? Sí. Y entonces es 0 menos 1, ¿verdad? Y esa resta yo no puedo hacer de vuelta, ¿verdad? No. Pero tendría que prestar, ¿verdad? Del que está al otro lado, ¿verdad? Que en este caso no hay más, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces sería 10 menos 1. Esa es la operativa de la resta. La misma operativa funciona en binario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Esta es la definición del complemento a 2. Yo quiero obtener el valor menos 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y es 2 a la 8, perdón, en 8 bits. Me olvidé de decir eso. Es 2 a la 8 menos 6, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto sería 1. Recuerden que 2 a la 8 necesita 9 bits, ¿verdad? Menos 6, que es así, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Están bien los valores, ¿verdad? Entonces, aquí yo hago la resta. 0 menos 0 da 0. Ahí vamos bien, ¿verdad? 0 menos 1. ¿Puedo restar? Hay que prestar, ¿verdad? Voy a tener que prestar y esto se transforma en 1, 0, o sea, en 2, ¿verdad? Cuidado, estamos en binario, ¿cierto? 2 menos 1 es 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cómo queda esto que está aquí? ¿Qué tengo que hacer con este valor? Ya no es más ese, ¿verdad? Ahí te queda 0. 0, sí. No, todo 1. Sí, todo 1, sí. Eso Sí. se cambia. Así mismo, todo 1. Porque es este valor menos 1, ¿verdad? Porque le estoy quitando el 1 que le presté a este. Le estoy quitando a este número. Y por lo tanto me queda en realidad este, ¿verdad? Porque si a este valor le sumamos 1, obtenemos este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a partir de ahí de vuelta, podemos seguir con la resta. 1 menos 1 da 0. 1 menos 0 da 1. 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 ¿De acuerdo? Y ese es el complemento a 2. ¿Ok? Lo que hicimos fue cambiar de signo a 6. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hemos hecho. Y obtuvimos la representación de menos 6 en complemento a 2. ¿Está? Usando la resta. Eso, como digo, ya sabemos nosotros restar. Cuidado con eso. Bueno, esta resta es la resta que siempre hacemos. Lo único que cambiamos es la base, realmente, pero es lo mismísimo. Siempre es lo mismo. No importa la base, el procedimiento es el mismo. Hay que tener en cuenta nomás cuáles son los valores. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Fíjense que si yo tuviese que hacer un hardware que haga esto, va a tener que ser diferente al hardware de la suma. ¿Está? ¿De acuerdo? Por eso es que no usamos el signo magnitud, ¿verdad? O cualquier otra representación. Vamos a mirar un poquito más sobre esto. Aquí, evidentemente, está súper claro que este procedimiento, así como lo hicimos, es muy complicado. Es argel, digamos, ¿verdad? Por lo menos. Porque siempre vamos a tener esa situación en la que vamos a tener que hacer el préstamo, todos se vuelven uno, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ver después un procedimiento que me permite obtener el complemento a 2, sí, el número cambiado de signo, sin necesidad de hacer esa resta.
Bueno, que es la que conocemos, ¿verdad? Ya saben ustedes, hay que cambiar los 1 por los 0, los 0 por los 1 y sumarle 1. Ese es un procedimiento, ¿de acuerdo? Pero en realidad, por definición, esta es la forma de obtener el valor del complemento a 2. ¿De acuerdo? Fíjense aquí, de vuelta, y esta es también una característica del complemento a 2. El bit más significativo se puede tomar como el signo. Porque si el bit más significativo, recuerden, por eso es muy importante la cantidad de bits. El bit más significativo, en este caso de 8 bits, sería este que está acá. Cuidado. Ese es todo un tema. Si tenemos 8 bits, este bit, el bit 7, es el más significativo. ¿De acuerdo? Entonces, si el bit 7 es 1, perdón, es 0, quiero decir, como aquí, entonces sabemos que este número es positivo. Si el bit más significativo, o sea, el bit 7 para n igual a 8, este bit es 1, significa que el número es negativo. Esa es una característica del complemento a 2. Entonces, en ese sentido, podríamos pensar que es también el signo magnitud, ¿verdad? Pues se acuerdan, en el signo magnitud, que es lo que usamos nosotros en decimal, ¿cómo distinguimos un número negativo? Porque le ponemos un símbolo adelante, ¿verdad? ¿De acuerdo? Le decimos menos 10, ¿verdad? O más 10. ¿De acuerdo? Entonces, en binario podríamos decir que menos es 1 y más es 0, ¿verdad? Entonces, el número 10 en binario, si tiene un 1 adelante, este sería el signo magnitud. Esto sería menos 10. Y si tiene un 0 adelante, este sería más 10. Como digo, este es el signo magnitud, que como ya les dije, no usamos, ¿verdad? Pero en ese sentido, el complemento a 2 sigue esta misma regla, ¿verdad? El único problema es que este valor que se ve aquí no corresponde al módulo del número, ¿verdad? Al valor absoluto del número, quiero decir. Bueno, por aquí, por ejemplo, perdón, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Este valor 1010 es siempre el valor absoluto del número, ¿verdad? El símbolo que está acá adelante es solamente el signo, que no tiene nada que ver con el número. Eso no se da en el complemento a 2, porque este valor que está acá no es el valor absoluto del número. ¿De acuerdo? Para obtener el valor absoluto de ese número, tenemos que cambiarle de signo con este mismo procedimiento o con el procedimiento abreviado que vamos a ver, que ya saben, ¿verdad? ¿Se entiende eso, verdad? Esto está claro, ¿verdad? Todos lo tienen bien claro. Sí, papá. ¿Sí? Genial. Vamos a hablar un poco del rango de valores. El rango de valores de los números con signo es este que está aquí. Desde menos 2 a la n-1 hasta 2 a la n-1 menos 1. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para el valor 4, aquí tienen todos los valores representables. Complemento a 2 de 4 bits. Estos son los valores que se pueden representar. Fíjense, tenemos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 7. Este es el número más grande positivo que podemos representar. Fíjense, es 2 a la n-1. Si n es 4, esto sería 3. Y por lo tanto 2 al cubo es 8, menos 1 es 7. Entonces este es el valor más grande que podemos representar. Como pueden ver, el bit más significativo, en este caso el bit número 3, es siempre 0. ¿Está? En el caso de los números negativos, ¿no? El máximo valor representable en valor absoluto, ¿verdad? O el más negativo, si quieren, ¿verdad? Sería de vuelta 2 al cubo, ¿verdad? Que sería menos 8. Entonces, el número más negativo que podemos representar es el menos 8, que es este, 1, 0, 0, 0. Menos 7 es 1, 0, 0, 1. Menos 6, 1, 0, 1, 0. Menos 5, 1, 0, 1, 1. Y así hasta menos 1, que es este, todo 1. ¿De acuerdo? Fíjense de vuelta,
El bit más significativo, el bit 3 para n igual a 4, es 1. Y eso indica que ese número es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo? Perdón. Sí, sí. Miren, señores, aquí otra cosa importante. Nosotros establecemos si un número es con signo o sin signo, ¿eh? A la computadora no le interesa. Justamente porque si el mismo hardware hace la suma y la resta en complemento a 2, entonces al hardware no le interesa en lo más mínimo si el número es con signo o sin signo, porque si, entonces, el resultado es el mismo. Entonces nosotros somos los que sabemos si lo que estamos, con los números que estamos trabajando, son con signo o sin signo. Porque si yo considero este número, por ejemplo este, ¿verdad? Eh, entero sin signo, ¿a qué número equivale? En decimal. 11 sería, profe. 11. Así mismo. Pero equivale a menos 5 si consideramos a este número representado en complemento a 2. ¿Está? Entonces, nosotros somos los que tenemos que saber eso. El hardware, al hardware, en principio, no le interesa. ¿Estamos? Eso es muy importante, como digo, porque fíjense nomás, ¿verdad? En el MIP, en el ARM, quiero decir, no hay una sume números enteros con signo. Es add nomás, ¿verdad? O otro que diga sume números enteros sin signo. No hay eso. Es simplemente add. Y add suma correctamente números enteros con signo y números enteros sin signo. Vamos a mirar después las sumas y las restas al final, para poner algunos ejemplos. Hasta aquí vamos todo bien, ¿sí? Decime. Ujú. La verdad que también se utiliza esa representación, ¿no? Se utilizan los números de puntos flotantes, ¿verdad? Pero la razón por la cual se utiliza esto es por lo que decía antes, ¿verdad? Es el hardware de suma es el mismo que el de resta. Y esa es principalmente la razón. Y no, habrá que hacer otro hardware, digamos, ¿verdad? Porque ese puede ser el problema, ¿verdad? La suma y la resta son la misma operación, que conceptualmente para nosotros es natural también, ¿verdad? Porque la resta es simplemente una suma en la que le cambiamos el signo al sustraendo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que se implementó en hardware, digamos, ¿verdad? Como digo, yo creo que es una cuestión más bien histórica y se conserva ya por razones justamente históricas, ¿verdad? Eh, la verdad que desde el punto de vista del software, para los informáticos eso no interesa, digamos, porque ellos simplemente usan, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del hardware, eso es un tema muy importante, ¿verdad? ¿De acuerdo? Características interesantes, ¿verdad? Existe la misma cantidad de números positivos que negativos, ¿no? Esta es la tabla de los números positivos, entre los que está el cero, y esta es la tabla de los números negativos, que como ven son la misma cantidad, ¿verdad? La mitad son positivos, la mitad son negativos, digamos, lo así, ¿no? Considerando al cero como positivo, ¿eh? Allí hay un tema tal vez desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Pero así es, ¿verdad? Entonces, pero hay una anomalía, podríamos decir, ¿verdad?
Porque el valor negativo más grande en módulo no se puede representar, cambiado de signo no es representable. Por ejemplo, menos 8 yo no puedo representar con 4 bits. Necesito 5 bits. El más 8 quiero decir, ¿verdad? Este es el número más negativo. Si yo quiero cambiarle de signo, no cabe en 4 bits. Esa es una anomalía, podríamos decir, una cosa extraña, digamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Porque si no, este tipo de cosas producen después inconvenientes, ¿verdad? Por suerte, hoy en día los inconvenientes son pocos porque los números que estamos usando generalmente son muy grandes. Pero estas cosas hay que tenerlas presentes porque si no las tenemos presentes, después vamos a tener problemas y no vamos a saber por qué pasan estas cosas. ¿Está? Eso también les queda claro, ¿verdad? Sí, profe. Genial. Y vamos a hablar del procedimiento de cambio de signo, ¿verdad? El procedimiento de cambio de signo es lo que ya dijimos, ¿verdad? Y que ustedes ya saben, ¿verdad? Es hacer el complemento a 1, es decir, cambiar los unos por los ceros en el número y sumarle 1. Entonces, por ejemplo, para 8 bits, el valor de 6 es este, en binario, ¿verdad? Hacemos el complemento a 1, es decir, cambiamos los ceros por los 1 y los 1 por los ceros, ¿verdad? Y le sumamos 1 y este es el valor del complemento a 2 de 6, que sería el valor de menos 6. O sea, lo que hicimos aquí fue un cambio de signo, le cambiamos el signo. Por supuesto, del revés también funciona, ¿verdad? Y así hacemos el valor menos 6 en complemento a 2, que sería 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Hacemos el complemento a 1 y le sumamos 1 y el resultado es 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, que es 6. ¿De acuerdo? O sea, con esta operación nosotros podemos pasar de un número de negativo a positivo y de positivo a negativo. De vuelta aquí, recuerden, este número negativo, en 8 bits, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Este número en 8 bits es menos 128. Si yo le hago el complemento, o sea, le aplico esta operación de cambio de signo a este valor, ¿qué voy a tener? Y voy a tener 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y le sumo 1. ¿De acuerdo? Y el resultado es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Y Está fuera de rango. Está fuera de rango. sí, Así bien. El valor más 128 no es representable. Es lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Yo puse el ejemplo de 4 bits. Este es un ejemplo de 8 bits. Pero da igual, ¿verdad? Si este es el número más negativo representable que es, siempre tiene esta forma, el más negativo es el bit de signo, es solo el que tiene 1 y después el resto todos tienen 0. Ese es siempre el más negativo, digamos. Y su valor, el cambio de signo produce un número que no es representable. ¿Está? Porque aquí, fíjense, debería ser positivo, ¿verdad? Pero sale otra vez negativo. Algo anda mal, obviamente, ¿verdad? Y bueno, el problema es simplemente que el más 128 en realidad no es representable con 8 bits. Se necesitan 9 bits, o sea, necesito un 0 más acá para representar ese número. ¿De acuerdo? Bien.
Y aquí una cosa importante, lo que se llama la extensión de un número. ¿Qué es lo que significa la extensión normalmente? Significa aumentar la cantidad de bits. Si nosotros tenemos un número entero sin signo, y queremos pasar de, por ejemplo, de 4 bits a 8 bits, yo simplemente le completo con ceros. Eso sin problema. Pero si el número es con signo, allí voy a tener problemas. No puedo completar con ceros. En realidad lo que se hace es se completan con el bit de signo. Ejemplo, si yo tengo un valor el valor 8, que es este que está aquí, ¿no? En binario, y quiero pasar de 8 bits a 16 bits, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que copiar el bit de signo tantas veces como bits le quiero agregar. Y lo mismo aquí. Este valor es menos 19. Si yo quiero pasar de 8 bits a 16 bits, entonces tengo que copiar este bit en todos los bits adicionales. Este valor es el mismo que este. ¿De acuerdo? Numéricamente hablando. ¿Está? Esto también es una cosa muy importante. Por eso se habla de extensión con signo. Porque la extensión sin signo es, como les digo, simplemente ponerle todo cero. Si yo quiero extender estos 8 bits sin signo a 16 bits, le agrego todo cero acá y ya está. Este número, que obviamente si es sin signo no va a ser menos 19, va a ser un número grande, yo le agrego todo cero acá y sigue siendo el mismo número grande. Pero si es con signo, no. Entonces, para extender con signo tengo que copiar el bit de signo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Y eso se puede notar aquí si ustedes hacen el proceso de cambio de signo, ¿verdad? ¿De acuerdo? El resultado va a ser el mismo para los dos casos. Es decir, entonces, los números son efectivamente equivalentes, ¿verdad? Creo que no es necesario que hagamos eso, ¿verdad? Se queda claro esa cuestión, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, la magnitud de un número. ¿Cómo podemos obtener la magnitud decimal de un número? O sea, ¿qué valor en decimal es equivalente? Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en decimales, así que es lo más, es lo normal, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, que siempre es importante poder convertir ese número a decimal. Y este es el proceso. Esto ya lo sabemos. Estos son para los números sin signo, enteros sin signo, ¿no? Cada bit tiene asociado un peso, que sería este, ¿no? ¿De acuerdo? Empezando desde 2 a la 0, 2 a la 1 y así sucesivamente hasta 2 a la n-1. Y este x de n-1 sería el bit, el dígito binario correspondiente a la posición n-1 del número. Y así se obtiene el valor correspondiente en decimal. ¿De acuerdo? Para los enteros con signo, la expresión es similar, excepto que este bit más significativo tiene un signo menos. ¿De acuerdo? Esta sería una alternativa para calcular el valor decimal de un número. Voy a usar valores de 4 bits para no escribir tanto, ¿verdad? Supongamos este valor, 4 bits con signo, 0, 1, 1, 0. ¿Esto a qué es igual? Es 0 por 2 al cubo más 1 por 2 al cuadrado más 1 por 2 a la 1 más 0 por 2 a la 0. ¿De acuerdo? Y esto da, esto es 4 más 2, todos los demás son 0, ¿verdad? Y esto da 6. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasaría con el valor menos 6? Ya calculamos su valor hace un ratito, ¿verdad? Es 1, 0, 1, 0. Es menos 6
representado en complemento a 2. ¿Cuál es el valor correspondiente en decimal? Y fíjense, el bit más significativo se le cambia el signo. ¿Ok? Discúlpenme un segundo, por favor. Un segundito. Entonces, ¿cómo calculamos el valor aquí? Y dijimos es 1 es menos 1 por 2 al cubo, más 0 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la primera, más 0 por 2 a la 0. ¿De acuerdo? Y entonces esto sería menos 8, ¿verdad? Entre 2 al cubo es 8, más 4, más 2, más 0, ¿verdad? Y esto sería igual a, perdón, ya estoy haciendo mal, ¿verdad? Esto no es 4, esto es 0, ¿no? Sería menos 6, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma. La otra forma de hacer esto es simplemente calcular el valor absoluto del número negativo. Recuerden que el 1 nos dice que es un número negativo, pero este valor que está acá no corresponde con su módulo, ¿verdad? Con su valor absoluto, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer también es calcular el valor absoluto. O sea, si tenemos un número negativo, le cambiamos de signo y ahí usamos esta misma expresión de acá arriba para calcular su valor decimal. Cualquiera de las dos formas, obviamente, en realidad son la misma cosa, ¿verdad? ¿Está? Esa es la diferencia, ¿eh? Fíjense, aquí dice menos y aquí dice más. ¿Está? Y vamos a hablar un poquito, entonces, hacer unos ejercicios de suma. Y vamos a ver estas situaciones. Eh, Vamos a sumar dos números positivos sin desborde. Vamos a usar ejemplos de 4 bits, porque para hacerla corta nomás. ¿De acuerdo? N igual a 4 y supongamos que queremos sumar 3 más 3 o 3 más 4. Podemos poner también, ¿no? Esto da 7, ¿verdad? 7 es representable en 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan del rango, verdad? El rango sería de menos 8 hasta eh, más 7, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces esto sería 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, ¿verdad? Y aquí tenemos así, que equivale perfectamente a este valor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si hubiese un desborde? Por ejemplo, queremos sumar 3 más 5. 3 es 0, 0, 1, 1 y 5 es 0, 1, 0, 1. ¿Cuál es el resultado aquí? Uno, cero, cero, cero. 1, 0, 0, 0. ¿Así? ¿Está bien? Sí.
Y el resultado es correcto. Sí. ¿Y el resto qué opina? Sí, está bien, porque hasta 2 a la n-1 nomás se puede un positivo. Sí. Pero ¿de qué otra forma podemos ver que hay un problema aquí? O sea, este valor del signo, digamos, tendría que ser 0, no 1, ¿verdad? Porque yo no puedo sumar dos números positivos y obtener como resultado un número negativo, ¿verdad? Eso no puede pasar. ¿Eh? Por lo tanto, esta situación es la que muestra una situación de desborde. Es decir, el resultado no se puede representar con la cantidad de bits que tenemos. Pero, pero fíjense, de todas formas, el resultado es correcto, ¿verdad? Entonces, si yo los considerase como números sin signo, el resultado sería de hecho correcto. Pero si yo los considero con signo, entonces este resultado en realidad es incorrecto, porque ocurrió un desborde. ¿Ven? O sea, por eso les decía, ¿verdad? De nosotros depende la interpretación del resultado. ¿Entienden eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y por ejemplo, ¿qué pasaría si yo sumo 7? Vamos a poner un extremo, ¿verdad? 7 más 7. ¿Qué voy a obtener? Bueno, esto en decimal obviamente es 14 y aquí en decimal es 8, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? Y en binario, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el resultado? A partir de acá, 1, 1, 1, 0. Ya. ¿Qué podemos decir de ese resultado? O sea, ujú, exactamente. ¿Qué pasó aquí entonces? Desborde, así mismo. Pero el resultado es correcto o no, numéricamente. Sí, es correcto. Es correcto. Así mismo. O sea, en otras palabras, por eso les estoy diciendo, fíjense, este número es, yo considero como más 7 con signo, ¿verdad? Y este es número más 7 también con signo. El resultado me sale menos eh, un valor, ¿verdad? Aquí no, esto recuerden, no es equivalente al valor absoluto del número, ¿verdad? Entonces no puedo, no sé así de buenas a primeras qué número es, pero seguro que no es eh, el número que buscamos, porque no puede ser negativo. ¿Verdad? Yo no puedo sumar dos números positivos y el resultado no me puede salir, me puede salir negativo. Entonces, este valor está mal, ¿ok? Bueno, no cabe en 4 bits.
¿Se entiende? Ese tipo de cosas son los detalles que hacen la diferencia. Podemos considerar, vamos a poner como ejemplo números con signo negativo, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, voy a tomar de aquí, ¿verdad? Aquí que tengo mi tablita ya con los valores, voy a usar estos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a sumar el valor menos uno más menos 4. ¿De acuerdo? Esto da menos 5, ¿no? Que es representable correctamente. ¿De acuerdo? Menos 1 es 1, 1, 1, 1, ¿no? Y menos 4 es 1, 1, 0, 0. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuántos bits son? 5. 1, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué podemos decir de este resultado? ¿Cuál es el valor de menos 5? ¿Qué es esto, verdad? Se desecha esto. Así mismo. Ese es un resultado correcto sin desborde. Para números con signo. Complemento a 2. ¿Se acuerdan que si sumamos un valor y su cambiado de signo, digamos, me da 2 a la n? ¿Se acuerdan que dijimos eso al inicio? Desechamos este 1 de aquí. O sea, eso no es un desborde. En realidad es un resultado correcto. Además, fíjense, negativo, negativo, resultado negativo, correcto. Y el valor de este es menos 5, ¿verdad? Que este, entre paréntesis, es también el resultado correcto. ¿Está? ¿Qué tal por ahí? Bien, profe. ¿Se entiende? Bien, profe. Se ¿Sí? entiende. Bueno, y a ver, si consideramos estos números sin signo, ¿qué valores estoy sumando aquí? ¿15 y 12? Sí. 15 y 12. Que da 7, 27, ¿verdad? El resultado de esta suma, ¿cómo es con respecto a esto? ¿Qué pasa, profe? ¿Puede repetir? ¿Cómo está este resultado? ¿Cómo es con respecto a esto? Correcto también es Si 20. eliminas el 1 es 27. ¿Cómo? Si no le desechas al último. Así mismo. Si no le desecho a este, es 27. ¿eh? Y de eso es de lo que estamos hablando, ¿verdad? El mismo hardware de suma, en realidad, suma correctamente números con signo, números sin signo.
Ahí está. Soy yo el que decide cómo voy a interpretar este número que está acá. ¿Cuál estoy sumando? ¿Esto o este? Eso lo decido yo. Y en base a eso interpreto el resultado, ¿eh? Porque ya sabemos, si es con signo hay que desechar el acarreo, ¿verdad? Y si es sin signo, ese acarreo obviamente es parte del número, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso? Que aquí con signo no hay desborde. ¿De acuerdo? Mientras que sin signo sí hay desborde. ¿Verdad? Porque el resultado no se puede representar en 4 bits. En 4 bits sin signo puedo representar de 0 a 15 nomás, ¿verdad? Por lo tanto, esto es un desborde efectivamente. ¿Cómo sé yo que hay desborde aquí? Porque está el acarreo, ¿verdad? ¿Cómo sé yo aquí que hay desborde? Y aquí, ¿verdad? Si sumo dos números positivos y obtengo un resultado negativo, eso es un desborde. Aquí yo sumo dos números negativos, el resultado es negativo, por lo tanto no hay ningún desborde. ¿De acuerdo? Y vamos a producir un desborde. ¿Qué tenemos que sumar para que haya un desborde con 4 bits? Con signo. Con signo, negativo, sí. Así bien. O sea, menos 7, menos 4. ¿Cuál sería el resultado en decimal? Menos 11. Genial. Entonces, menos 7, aquí tenemos la representación, ¿verdad? Es 1, 0, 0, 1. Y menos 4 es aquí, 1, 1, 0, 0. ¿Cuál es el resultado de esto? Cinco bits, ¿no? 1, 0. ¿Qué podemos decir de este resultado ahora? Ujú, ujú. Exacto. O sea, ¿qué pasó entonces aquí? Así mismo, un desborde. ¿Está? Pero si consideramos esto sin signo, ¿cómo es? ¿Qué valor equivale a 9 más qué? 12. ¿Cómo? 9 más 12. 9 más 12. ¿Eso da? 21. ¿Perdón? 21. 21. ¿Y este resultado cómo es? ¿Cuál, profe? El resultado de la suma aquí que hicimos en binario. 21. Considerando el acarreo, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrió ahora? Aquí hubo un desborde, o sea, de números con signo, y aquí hubo también un desborde de números sin signo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí. Estamos. Entonces, eh, esto es, básicamente, ¿no? Vuelvo a repetir. Gracias a el complemento a 2, el procedimiento siempre es suma. O sea, el mismo hardware que suma también resta.
¿Está? Pero de nosotros depende interpretar el resultado, porque somos nosotros los que establecemos si estamos sumando números con signo o números enteros sin signo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es la resta? Finalmente. Porque vimos, por ejemplo, que el ARM suma y también resta, ¿verdad? Tenemos sub y tenemos add. ¿Qué es lo que hace entonces la resta? Y la resta lo que hace es cambiar del signo, cambiar de signo el sustraendo. ¿De acuerdo? Y luego se procede de la misma forma que la suma. Pero, profe, en la resta también desecha el último, o sea, el acarreo. No. Cuidado, ¿eh? ¿Por qué se desecha? ¿Cuándo se desecha el acarreo? No. No. Cuando uno es negativo. No. Cuando se supera el rango de 2 a la n-1. No. No. ¿Cuándo se desecha el 1? El acarreo final, digamos, este acarreo. Acá, ¿cuándo deseché esto? O aquí. No. No. Acá. Cuando no hay desborde. No. No. No, no. ¿Qué significa eso? ¿Y acá? ¿Y entonces por qué desechamos el 1? Esta suma tiene sentido, según vos, ¿verdad? O sea, no hay desborde, lo que querés decir, ¿verdad? Y acá hay desborde, ¿verdad? Pero igual desechamos 1. Entonces no tiene nada que ver con el desborde, ¿verdad? El desborde final, el acarreo, digamos, se desecha si es un número con signo lo que estamos sumando. Hola. Sí, profe. Por eso les decía, el desecho, esto tiene que ver con que si yo sumo un número y su valor cambiado de signo, me da no 0, sino 2 a la n. Este valor es 2 a la n. Este bit que está acá tiene peso 2 a la n. Si desecho ese valor, el resultado es 0, como debería ser, ¿verdad? Porque si yo sumo más 1 con menos 1, ¿qué tengo? 0, ¿verdad? Entonces, este bit se desecha cuando operamos números con signo. Si es que hubiesen acarreo, hay que tirar. Hay que desechar, no hay que hacerle caso. No sé cómo decirlo, ¿verdad? Aquí, por eso vuelvo a repetir, ¿verdad? En este caso,
¿Qué hacemos con este 1 que sobra acá? Desechar. No, No, en ese caso no. Porque necesitas para representar. Ah, cuando es El insignia. 27, sí. Sí, profe, exactamente. pero, o sea, yo te decía eso de que desechas cuando es una resta, o sea, como si fuera No, no es cuando es una resta, vuelvo a repetir. Se desecha cuando estás operando números con signo. Y si vos le pones, profe, si vos le decís hacer una resta, no consideras que estás operando con números con signo. No. ¿Por qué? Por eso te digo, ¿cómo es la instrucción que hace resta en el ARM? Eh, el segundo operando le resta al primero. No, no. ¿Cuál es la instrucción? Sub. 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 R1, R2, R3. ¿Verdad? Sí, Eso sería. ¿Dónde yo le digo que R3, R1 y R2 son números con signo? a ningún lado. ¿O cómo le digo que son sin signo? Y vos nomás sabes. Así mismo. Vos nomás sabés. O sea, el que escribe el programa sabe. El hardware no sabe. Es que, por eso, vuelvo a repetir, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Al hardware le da igual, ¿verdad? Porque el resultado es correcto siempre. En un caso, si quiero considerar el desborde, ¿verdad? Me cuido o cuido el acarreo. Y en el otro caso, no. Pero el resultado es correcto. Sí, profe, pero, o sea, por ejemplo, si vos le pones en tu operación, ¿verdad? -1, -4. Sí, espera, vamos a hacer aquí. Ah, y acá está. -1, -4, sí. Sí. En tu... La instrucción le das, ¿verdad? Y tus dos operandos son -1, -4. Sí. Y él te devuelve -5. ¿Por qué él no te devolvió 27? ¿Cómo él supo ahí que vos querías hacer una resta? O sea, ¿cómo supo que vos estabas operando con signo? Y no supo. Eso es lo que te digo, no sabe. Pero el resultado es correcto, ¿verdad? En ambos casos. ¿Pero cuál te va a dar él? Y el único posible. Sí, los dos te van a dar. No, es que los dos, es el mismo, el único. Sí, Uno, solo. claro. Así es. Matías, Sí, entiendo eso, pero o sea, mi pregunta nomás iba si él te va a dar 1, 0, 1, 1 o te va a dar 1, 1, 0, 1, 1. y eso es lo que te digo, ¿no? Este valor te va a dar. ¿Dónde va a estar este? Bueno, cuidado porque el ARM tiene 32 bits. Entonces, estos ejemplos no corresponden a eso. Estamos usando 4 bits nomás. El ARM te va a dar, supongamos que sea de 4 bits, te va a dar esto en el registro R1, me parece que pusimos como destino, O ¿verdad? sea, ahí va a guardar la respuesta de la resta. El R1. Ujú. ¿Y dónde va a guardar el 1? Este 1. Ah, pero ahí vos estás operando con registros de 4 bits. Sí. Sí, o sea, no tiene sentido querer hacer 15 más 12 con registro de 4 bits. No, sí tiene, ¿verdad? El resultado va a ser correcto nomás. Pero sí el resultado tiene 5 bits. Pero siempre se puede hacer de 32, ¿verdad? Sí, 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 claro. O sea, el registro es lo que tiene acá el problema,
No, no, no es registro, digamos. Eh, no es registro. Es, a ver, a ver si nos entendemos, ¿no? Voy a repetir esto, pero vamos a usar 32 bits entonces. Eso es lo que te digo, es que da igual, ¿verdad? Pueden ser 32 bits, pueden ser 4, da lo mismo. Siempre va a ser lo mismo. Es solamente cuestión de cantidad de cero que querés escribir, ¿no? ¿Entendés? Vamos a hacer eso en 32 bits, a ver cómo va a ser. Menos 1, menos 4. En 32 bits, ¿cómo es menos 1 en 32 bits? Matías, Y vas a tener 31 ceros. no, definitivamente no. Ah, unos, unos. Ujú. ¿30 y cuántos unos? 30 y... El menos No. 1 se representaba con 1, ¿verdad, papá? Sí. Todo 32. uno. Ujú. O sea, 32 uno entonces. Sí, sí. Voy a escribir aquí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese es el número. Ese es menos 1 en 32 bits. Y menos 4 en 32 bits, ¿cómo es? Ahí está. Genial. Así mismo. Nos sería 1, 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 0, 0. ¿Cuál es el resultado de esta suma? 1, 1. Viniendo hacia acá, ¿verdad? Sí. Después, 0, 0, 0. no, 1, 1. Ah, 1. 1. Después, 1. 1, 1, 1, 1 y así. Todo 1, ¿verdad? ¿Acarreo? 1, pero no entra. Sí. No entra. ¿Dónde queda esto en el caso de la RM? Si hubiésemos puesto subs, pues, cuidado, así como está, el acarreo se desecha, ¿verdad? Se queda en el... Pero supongamos que hayamos hecho así, ¿verdad? Esto queda en el carry, ¿verdad? Bueno, y fíjate nomás, es lo mismo, ¿verdad? Pero parece que queda en el carry o en el overflow. En el carry. Esto es un acarreo, ¿verdad? Es el acarreo de la suma. Y ahí te Bien, queda... señores, ustedes tienen que recordar, ustedes saben de hardware, ¿verdad? Entonces, eh, no se olviden de eso, ¿verdad? Cuando ustedes hicieron su hardware con el micro que construyeron el semestre pasado, eh, ¿qué salida del sumador se conecta al carry? ¿Qué salida del sumador se conecta al carry? Al bit de acarreo en el hardware que hicieron ustedes. Hola. Y el cout. ¿Qué es? ¿Qué es ese out? Para que estemos todos de acuerdo nomás. La última suma. ¿No? No es la última suma. Me imagino, ¿verdad? Entonces está mal, ¿verdad? Porque No, Es el último bit. el acarreo. el acarreo de salida final. Sí. Sí. ¿Eh? ¿Y este qué es? Ya. Entonces es eso, ¿verdad?
¿De acuerdo? Esto es exactamente lo mismo siempre, ¿verdad? La cantidad de bits cambia eso, la cantidad de bits. Pero fíjate aquí, hay acarreo, aquí también hay acarreo. Este en 4 bits, este en 32 bits. ¿Qué hacemos con este acarreo si es que consideramos a este número consigno? Necesitas. Así mismo. Entonces vos podés guardar, le pusiste S acá. Este valor se guarda en el acarreo. Pero a vos no te interesa. ¿Está? ¿Ok? Entonces, ¿esto responde a tu pregunta, Matías, o no? ¿O a tu Sí, duda? No sé. sí, profe, o sea, ahí calculé de vuelta esa parte. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, la interpretación de este valor depende de lo que yo quiera. Este número con signo es gigante, digamos, es 2000 y pico millones, sin signo quiero decir, ¿verdad? Y este es por ahí también, 2000 y pico millones, ¿verdad? Y la suma da más de 4000 y pico millones. Por eso tengo este desborde. Entonces, si esto fuese sin signo, este uno es un valor válido, ¿no? Si esto fuese con signo, entonces este uno hay que tirar. ¿De acuerdo? Por eso, en realidad, yo suelo poner los ejemplos con menos bits, simplemente porque, para escribir menos nomás, ¿verdad? Es más complicado siempre ver así, con tantos unos. Pero es exactamente lo mismo, ¿eh? ¿Está? Entre paréntesis, acá hay un errorcillo, ¿verdad? Perdón. El contenido de R3 no es menos 4, es en realidad 4. ¿De acuerdo? Porque la resta lo que hace es, le cambia el signo al sustraendo. O sea, lo que hace es eh, X más menos Y. ¿Está? Y este menos Y es el cambio de signo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esa es la resta. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Perfecto. Voy a llamar la lista. Discúlpame, señor, antes de que me olvide. Guillermo Apodaca. Presente, profe. Bien. Nicolás Escurra. Presente, profe. Esteban Gamarra. Presente. Matías Gil. Presente. Pablo Illaga también. Perfecto. Están todos presentes. Genial. Bueno. Estamos, entonces, en síntesis, conclusiones. La representación en complemento a 2 utiliza el mismo hardware para la suma y para la resta. Y también el resultado es correcto, no importa si usamos números con signo o sin signo. Lo primero es una ventaja a nivel de hardware. Lo segundo
Es una consecuencia, digamos, de eso. Nosotros tenemos que interpretar el resultado. Y aquí de vuelta estos ejemplos que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, somos nosotros los que tenemos que saber si estamos operando con números positivos, pero con números con signo, quiero decir, o si estamos operando con números sin signo. Y en base a eso será el resultado. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ahora, en este caso, vamos a, simplemente para terminar nomás ya esto, y asociar esto a las banderas del ARM. Ya hemos hablado de dos banderas, la bandera de cero, ya sabemos cómo es, ¿verdad? Y la bandera de acarreo ya sabemos también, ¿verdad? Este bit que está aquí, recuerden que son 32 bits y no 4, pero digamos, si es que se desborda de la capacidad del registro, o sea, del sumador, quiero decir, entonces este valor es el que termina en el carry. O sea, estas dos operaciones en 32 bits van a producir un acarreo, aquí va a tener un 1. Y esta creo que una pusimos aquí abajo. ¿Dónde estaban? Estas operaciones producen acarreo igual a 0. Pues no hay ningún acarreo aquí. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver, ¿y qué contiene entonces B? ¿Y qué contiene N? B es desborde con signo. Y N es negativo. O sea, si el resultado es negativo. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué valor va a tener B? ¿Y qué valor va a tener N? Uno y ¿Perdón? uno. No escucho, perdón. Este que está acá arriba. Este es 0 y este es 1. ¿Y acá? ¿Por qué? Cero y 0. Sí, sobre eso. Sí. No. ¿Qué dijimos que era B? Desborde con signo. Ya. ¿Y aquí hubo desborde con signo o no? Así en los dos, pero sí. Entonces aquí es 1 en realidad. ¿Y N? Ese sí cero porque tu bit 4 es cero. Así es. Cuidado, recuerden siempre que en el ARM en realidad no sería el bit 4, sino sería el bit 31, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y por supuesto el acarreo no sería el bit quinto, sino sería el bit número 33, carry out, digamos, del sumador. ¿Está? Pero eso es, ¿no? ¿Ok? Entonces eso es lo que refleja, digamos, este valor. Por ejemplo, aquí, en estos ejemplos que está aquí, esto, ¿qué valor tendría C y qué valor tendría N? C, no, perdón, ¿qué es C? Disculpen. C ya sabemos, ¿verdad? Es B y, ¿cuál era el otro? N. ¿Qué valor va a tener aquí? Y aquí, y aquí. ¿Qué valor tiene aquí? 0 y 0. 0 y 0. ¿Por qué? Y no tiene acarreo. ¿Acarreo? ¿Por qué acarreo? No tiene desborde. No tiene desborde. Por eso es B igual a 0. ¿Y N? Porque el cuarto bit es 0.
0, sí. ¿Y aquí? Ahí n va a ser 1. Y b... 1, 1. Y b es 0. ¿Ve qué valor va a tener? Guillermo, 0, profe. Esteban, Creo que 0 también. Nicolás, Pablo. Yo creo que cero también. Híjole, están toditos equivocados. Pablo, ¿vos qué decís? Vos vas a decir 1. Exactamente. Pero ¿por qué? No hay mucho que pensar, señores. ¿Qué significa B de vuelta? Ajá, ¿de qué? Ajá, ¿y qué pasó acá? No, ¿Por qué? Ah, sí, ¿Por qué uno. decís eso? pero no tienen signos de... Ah, sí, sí, porque se representa Sí. con 3 bits, sí. Sí, sí. 1. Claro que hubo un desborde. ¿Por qué no Sí. hubo desborde acá? Sí, o sea, sí hubo porque en teoría son 3 bits para cada uno y 4 al final. Sí, bueno, esa no es la respuesta correcta. En realidad es porque estoy sumando dos números positivos y el resultado me da negativo. Esa es la respuesta correcta. Y aquí, Ahí también, ¿verdad? El b sería 1. sí, así mismo. Bueno, señores, eh, sí, este tema es, podríamos decir, liado. No es complicado, pero sí es un poquito liado. Pero lastimosamente así funcionan las computadoras. ¿De acuerdo? Y lastimosamente también esto tiene consecuencias. Lastimosamente no es gratis, digamos. Es todo un tema este. ¿De acuerdo? Bueno, señores, me pasé ya un poquito de la hora. Dejamos aquí la clase por el día de hoy, ¿les parece? Y seguimos con las instrucciones el próximo martes, me parece que tenemos clase, ¿verdad? Dale, Sí, profe. profe. Que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Dale, profe. Igualmente, Gracias, profe. profe, igualmente. Que Chao, chao. pasen bien. Chao.